Tratemos de dilucidar un poco esta parte acá. A Jerusalén habían entrado muchos reyes, muchos sacerdotes, gobernantes, esclavos. Habían venido personalidades extraordinarias. Jerusalén geográficamente es el ombligo de la tierra, es el centro geográfico del mundo, o sea que prácticamente todas las culturas, egipcias, babilónicas, sirias, persas, griegas, romanas, todas tenían que ver con Jerusalén. Pero ahora viene un personaje montado en un burro, un personaje que para la gente es muy particular, y el mismo relato bíblico nos da a entender que la gente estaba asombrada, admirada, y hay unos cánticos, y ponen ramas de olivo y tienden los mantos. Era el cumplimiento de una profecía. He aquí, tu rey viene a ti, manso y humilde. Yo creo que muchos recuerdan dónde está esa profecía. Manso y humilde, sentado sobre un pollino, hijo de asna, sobre un animal de carga. Ahora, ¿cuál era el rey de Israel y que ellos conocían como el rey, el soberano? El creador, Yahvé, Jehová, el Elohim, el Shaddai. Amén. Parece que no están muy seguros. El rey de Israel no era ningún otro, porque claro, ellos habían pedido un rey en la época de Samuel. ¿Alguien recuerda cuál rey pidieron ellos? Bueno, en realidad ellos no dieron el nombre, ellos pidieron un rey. Queremos tener un rey como tienen todas las naciones. Entonces vino Saúl y comenzó a reinar, pero esos reyes se portaron mal y les cobraron tributos y los llevaron muchas veces al paganismo, a la idolatría, a las cosas más vergonzosas. Así que ellos ya estaban bien cansados de reyes. Pero ahora, montadito en un burro, humilde y sencillo, llegaba el verdadero rey. Gloria a Dios. El verdadero rey. Cuando los magos de Oriente vinieron, y hago claridad, no eran magos brujos como algunos piensan, se llamaban magos porque eran sabios, eran científicos. Entonces ellos llegaron a Palestina, una estrella los venía guiando, y la primera pregunta que ellos hicieron fue directa: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a ¿qué cosa? Y les comento que ellos no eran idólatras. Si no eran idólatras, o sea, no podían adorar ninguno que no fuera Dios, y venían a adorar al que estaba en el pesebre, ellos sabían que entonces el del pesebre era Dios manifestado en carne. Pero vamos a examinar el pasaje de Lucas un poco más detenidamente. Lucas 19, para que veamos aquí entonces algunos detalles. Aquí nos habíamos quedado en la clase anterior. Desde luego que esto es sencillamente extraordinario. Así que nos dice el verso 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas.
Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, estaba sucediendo algo que no era común. Algo se estaba cumpliendo y era una razón de alabanza, de adoración, de gloria, de exaltación a Dios. Aleluya. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo Jesús? Lloró sobre ella. Nosotros nos aprendimos solamente el verso de Juan 11:35, Jesús lloró, y no vemos a Jesús llorando sino en la tumba de Lázaro. Eso no es verdad. O sea, no es verdad que hubiera llorado solamente en la tumba de Lázaro. Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿a qué le viene ese dolor a Jesús? Comenzamos la clase de hoy leyendo Nehemías. Cuando Nehemías entró a ver al rey, porque él era el copero, o sea que uno sí puede tener cargos públicos y ser buen cristiano, no tiene que descarriarse por eso. Entonces el rey se quedó mirando a Nehemías: ¿por qué está triste tu rostro? Y Nehemías sintió miedo. Ay, se dio cuenta que estoy triste. ¿Y cómo no voy a estar triste si la ciudad de mis padres y el templo todo está destruido? Es entonces cuando viene la ordenanza del rey para que Nehemías se dedique a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad. Pero desde que se dio esa orden a Nehemías, y lo veremos en Esdras también más amplio, lo veremos en Crónicas, porque pienso que estamos metidos ya en este tema y lo vamos a... Desde ese tiempo hasta que Jesús entra a Jerusalén, han pasado exactamente 7 más 62, 69 semanas de la profecía de Daniel. Entonces Jerusalén ha venido pasando por diversas etapas de cautiverio, de persecución, de hambre, situaciones que, como veremos en el libro de Lamentaciones, en Jeremías, en Isaías, en la profecía de Ageo, de Zacarías, de Malaquías, y entre otras cosas les voy recomendando que los profetas menores también hay que leerlos. Claro, estos temas se nos hacen difíciles porque como no leemos sino el Salmo 23, el 91 para acostarnos, que no nos molesten las brujas. Hermano, es lindo leer los salmos, pero no vamos a quedar leyendo un salmo entonces toda la vida. Hermanos, naveguemos en el océano de la palabra de Dios. Amén. A ver, entonces dice que Jesús lloró sobre la ciudad. Y cuando Él llora, entonces Él dice precisamente esas palabras que ya leía el hermano en voz alta. Dice: oh, es como una exclamación que sale de lo más profundo de su ser. Oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día. Hoy, porque para el Señor es hoy. Este tu día, lo que es para tu paz. ¿Por qué para tu paz? Porque estaba llegando a Jerusalén montado en un burro, estaba llegando el príncipe de la paz. Por eso Él diría después: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque el único príncipe de la paz es Jesucristo. Hay alabanza para el Señor. Aleluya. Ahora, ese príncipe de la paz no era un segundo en las divinidades, no, era el primero. ¿Por qué? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Gloria a Dios. Lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos.
porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste ¿qué cosa? A ver, digamos eso, ¿qué cosa? Ah, es una visita. ¿Quién está visitando a su pueblo? ¿Quién está llegando a Israel? Está llegando su Dios. Hermano, ¿no siente usted los vellitos como que se ponen verticales? Hermano, Dios visitando su pueblo. No has conocido tu día. Entonces, de aquí, del decreto de Artajerjes, porque hay el decreto de Ciro, hay otros decretos, pero el que más se acerca a las fechas propuestas es el decreto del rey Artajerjes en la época de Nehemías. Hasta ese día que Jesús está hablando, que se pone acá tentativamente año 33 de Cristo, cuando está entrando ya, porque esa semana será la semana de la crucifixión. Y el rey está entrando a su ciudad, a su pueblo. Pero hay algo que si lo conectamos ahora, por eso yo les digo, esto no solamente son fechas, no solamente son datos y citas, es revelación por el Espíritu Santo. Y si usted está en el Espíritu, cójalas. Agarre las revelaciones, llénese de la gloria de Dios y usted se va a su casa y sueñe con esto y deleítese en la presencia de Dios, porque es la sabiduría pura. Es la ciencia del Espíritu Santo. Aleluya. El tiempo de tu visitación. Ahora, como les dije yo, los títulos son sobrepuestos en la Biblia. Los títulos, los versículos, los capítulos, todo es sobrepuesto por los traductores. La Biblia inicialmente no tenía ni títulos, ni tenía capítulos, ni versículos, ni siquiera había puntuación. Se ha tratado de simplificar los escritos sagrados para que los podamos nosotros entender mejor, pero a veces nos quitan la conexión con ciertas verdades de la Biblia. Entonces, si decimos aquí, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, y conectamos inmediatamente, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. El templo era el lugar del culto, era el lugar de la adoración, era donde se le presentaban las ofrendas a Dios. Pero ahora está entrando al templo nada menos que el dueño del templo. ¿O por qué cree que lleva el látigo? ¿Quién puede entrar a un lugar y darle látigo a la gente y poner las cosas en su lugar sino el dueño de la casa? Vaya usted, volque sillas en la casa del vecino y verá lo que le pasa. Pero en la casa suya, voltee mesas, eche palomas fuera, quítese la correa, castigue. Es su casa. Claro, hágalo de buenos modos de todas maneras. Amén. Pues aquí está entrando el dueño del universo, el que dio la ley en el Sinaí, el que estableció los sacerdotes, el que quita reyes y pone reyes, está entrando a su templo. Hay alabanza para Jesucristo. Gloria a Dios. Pero por las dudas, a ver qué dice la palabra. Verso 46, diciéndoles: escrito está, la casa de mi padre será llamada. Pero dice casa de mi padre. No, está diciendo sencillamente mi casa es casa de oración. Hombre, no hay una alabanza para Jesucristo. No hay cosa más hermosa. Mi casa.
Yo soy el dueño de esta casa. Yo soy el que le ordené a Salomón que me hiciera esta casa. Yo fui el que le ordené a Artajerjes, le ordené a los reyes que la reconstruyeran después que la habían dañado, la habían convertido en escombros. Yo soy el dueño de la casa. Aleluya. Por eso cuando el Señor entra a su casa, Él puede hacer lo que quiera. Cuando sentimos la gloria de Dios en nuestras vidas y cuando Él comienza a hablarnos, ahí no hay nada que discutir. Ahí nos toca caer de rodillas a su presencia y decir: Señor, esta es tu casa, lo que tú quieras. Aleluya, gloria a Dios. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Gloria a Dios. Es bueno entonces tener aquí una sencilla cronología. Yo he preparado un sencillo cuadro, por lo menos introductorio, porque pues a medida que avancemos será cuando tenemos más luces sobre esto. Entonces en la primera etapa de semanas hay 7. La segunda etapa nos da 62, sería total 69 semanas, hasta el año 483, año 33, cuando Jesús se presenta a su pueblo, se presenta a su templo, y Él llora sobre la ciudad, dando a entender que se cumplió el tiempo para el pueblo que Él había escogido. Esta última sesión es la más corta, será solamente de una semana de 7 años. Muy bien, aquí decimos que 7 semanas nos da 49. Muy bien. Los judíos, posiblemente también hay una oscilación, se equivocaron en unos daticos. Puede ser, de todas maneras los historiadores tratan de ordenar estas cosas. Vamos a ver un datico en Juan, capítulo 2. Vayan anotando las preguntas, vayan teniendo en cuenta, porque al final abrimos la sesión de preguntas y respuestas para que ustedes tengan una información más completa. En Juan 2 aparece de nuevo el tema de la purificación del templo, o sea, son pasajes paralelos. ¿Qué nos dice acá la Biblia? Para no leer todo lo del templo, lo de la purificación, así abreviadito, verso 17 de Juan 2. Entonces se acordaron sus discípulos de lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días, ¿qué pasará? A ver qué dato dieron acá estos señores. Dijeron luego los judíos, ¿qué cosa dijeron? 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba de ¿qué cosa? El templo de su cuerpo. El Señor quiso habitar en el tabernáculo y manifestar su gloria. Lo hizo realmente, manifestó su gloria. Pero el pueblo pecó y entonces la gloria se alejó del santuario. Quiso habitar en el templo de Salomón. El pueblo pecó, los enemigos vinieron, destruyeron el templo, lo profanaron. La gloria de Dios se alejó del templo. Ahora entonces Jesucristo entra al templo en Jerusalén, purifica el templo, pone a la gente en el sitio, pero luego dice: destruyan el templo.
y yo lo levanto en 3 días. Claro, ellos automáticamente asociaron la idea con el templo de Salomón, el templo de piedras. Y entonces es cuando dicen, pero ¿cómo así si eso demoró 46 años? Entonces aquí son de una pequeña oscilación, una diferencia de 3 años con la profecía de Daniel. Entonces se supone que los judíos hicieron mal las cuentas, porque había habido reformas, había habido reestructuraciones, y en tantos años que habían pasado pudo haber esa diferencia. Pero en realidad todo el tiempo de restauración del templo tardó 7 semanas de años, total 49 años. Destruid este templo y en 3 días lo edificaré. ¿Cómo? Si 46 años demoró a los antepasados y tú lo reedificas en 3 días. Hablaba de su cuerpo. ¿Por qué? Porque ahora entonces Dios estaba morando en un tabernáculo de carne, pero no hecho por el hombre. Un tabernáculo perfecto que venía directamente del cielo, para que se cumpliera la profecía o el ruego de Isaías, que había dicho: oh, si abrieras los cielos y descendieras. Entonces Dios abrió los cielos y descendió. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos probar que Dios es el que desciende, que Dios es el que visita? Así brevemente miremos acá, por ejemplo, en Isaías 35. Desde el verso 1: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que la segunda persona. ¿Cuál segunda persona? He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios, ¿qué? Dios mismo vendrá y os salvará. Porque es que el cuento de la religión es que uno se quedó sentado en el trono y envió al otro. Pero eso no es lo que dice la palabra. Es el mismo Dios que se viene a visitar a su pueblo. Gloria a Dios. ¿Qué más nos dice para tener pues mayor soporte? Entonces, o sea, como señal de que es Dios, como prueba de que no es ningún otro, entonces los ojos de los ciegos, ¿qué? Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y cuando Jesucristo estuvo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿ocurrieron estas cosas? ¿Sí o no? ¿Los ciegos vieron? ¿Los sordos oyeron? ¿Los mudos hablaron? ¿Los paralíticos se levantaron? Porque Dios había visitado su pueblo. Démosle alabanza a Jesucristo. Llegamos aquí a un punto muy importante. ¿Por qué? Resulta que entre la semana 69, es decir, 7 más 62, total 69, y la número 70, se abre un paréntesis. Paréntesis es un espacio en medio de un curso normal que se viene desarrollando. Pudiéramos decir entonces esto: un espacio donde no siguen corriendo las 70 semanas. A esto le llamamos entonces día de
gracia. Amén. El día de la gracia es el que va a comenzar con la redención efectuada en el Calvario, la resurrección de Jesucristo y la proclamación del Evangelio del Señor. Ese paréntesis entonces va a darnos lo que llamaríamos una pausa. Hay una pausa en el programa de Dios. Cuando usted tiene la grabadora en el cassette, y hay un botoncito que dice pause o pausa, se le aplica ahí y para el cassette. Pero en el momento en que usted le levanta la pausa, ¿qué sucede? ¿Dónde continúa? ¿5 canciones más adelante o en la misma? En la que estaba sonando, ¿cierto? O en lo que estaba hablando, porque usted le puso pausa. Mire lo que Dios ha hecho. Él tiene un programa de 70 semanas para su pueblo Israel. Pero con tal de salvar a los gentiles, Él le puso pausa al programa que tenía y le pondrá play el momento en que levante la iglesia y seguirá rodando el programa para Israel. ¡Aleluya! ¿Cómo podemos ver esto con claridad? Vamos a tomarnos un tiempito para que veamos algunas cosas muy interesantes. San Juan capítulo 1. Creo que nos vamos entendiendo perfectamente. Yo voy a leer no todos, sino los versos pertinentes. Primer versículo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Según lo que leímos en Isaías 35, ¿quién era el que venía al mundo? Dios mismo vendrá y... pero aquí dice que la luz era la que venía, pero es que la Biblia me dice que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Y luego Él dijo: yo la luz he venido al mundo. Aleluya, gloria a Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. ¿Y qué más? Él hizo el mundo. Claro, y si Él es el creador. El mundo por Él fue hecho. Pero ¿qué pasó? El mundo no lo conoció, comenzando por su propio pueblo. ¿Por qué? Porque el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende y mi pueblo no tiene conocimiento. Eso dice Isaías 1. No busquen todo eso porque se van a perder del tema, solamente tomen referencias que ya lo volverán a ver. Verso 11: a lo suyo vino. Vino a lo suyo, o sea, vino a su mundo, porque el mundo es de Él, ¿o no? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Oído los que tienen complejo de pobreza, su papá es el dueño del universo. Amén. Usted con un papá tan rico y con la cabeza tan agachada, tan achantado por ahí, ¿qué es eso? Amén. Pero yo quiero que veamos un singular y un plural. Vino a lo suyo, el mundo, pero luego dice: y los suyos. ¿Cuáles eran los suyos? Los judíos. Porque de esos había dicho Él: vosotros seréis mi especial tesoro.
y yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces vino a lo suyo el mundo, y a los suyos su pueblo. Pero ¿qué pasó con su pueblo? A ver, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el mundo no lo recibió, los suyos tampoco lo recibieron, pero hubo unos que sí lo recibieron. Ahora, de los judíos tenía que salvar el remanente, porque esa es una promesa de Dios. El remanente siempre será salvo, en cualquier época. El remanente de la época de Noé, ¿cuántos? 8. El remanente en la época de Sodoma y Gomorra, pues siquiera 3. Siquiera 3, Lot, y sus 2 hijas. Siempre hay un remanente. Un remanente en la época de Cristo. Todos los que fueron creyendo, los primeros 3,000, los primeros 120 y luego los 3,000 eran judíos. Porque ¿a quién les predicó el apóstol Pedro? Pedro se presentó delante de la multitud y dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de... Ahí no estaban los gentiles. Toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor quiere decir amo, dueño. Cuando ellos dijeron al que crucificamos es el Señor y Cristo, y el Señor de nosotros es el Creador, es el Dios de los profetas, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y a ese fue que crucificamos. Entonces es cuando se compungen de corazón y dicen: varones, hermanos, ¿qué haremos? O dicho de otra manera, ¿cómo arreglamos este problema? Porque el que crucificamos fue al Señor, al dueño del pueblo. Entonces Pedro dice: no, fácil de arreglar el problema. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor, claro. Gloria a Dios. ¿En qué momento se abre la puerta para los gentiles? Netamente para gentiles. Entonces vamos a Hechos 10 para ir dándonos más claridad sobre esto. Ya conocemos la historia, es todo el capítulo, una visión para Pedro, otra visión para Cornelio, todos los detalles para un encuentro maravilloso, una reunión familiar. Por ahí a partir del verso 24, Hechos 10, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Qué reverencia, ¿cierto? Qué respeto. Pero entonces Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. No te pongas con esas cosas, no me adores, que qué bonito eso, ¿cierto? Humildad. Bueno, por ahí a partir del verso 33 dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, no solamente los judíos, en toda nación se agrada del que le teme
y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? ¿Y quién es Jesucristo? El cual es el Señor de todos. Gloria a Dios. Muy bien. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahí paró el discurso. Ahí terminó la predicación, porque entonces dice que cayó el Espíritu Santo sobre los que oían el discurso y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, a magnificar a Dios. O sea, ¿cómo recibirían ellos esa palabra, ese sermón esa noche? Ese día, en el día, fue glorioso. Entonces, como habían ido unos acompañantes de Pedro, dijeron, ¿cómo es esto? Y es que también sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo. Se extrañaron porque no era común, o sea, no se daba esa bendición. Así que entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Cuando uno lee este pasaje, de pronto llega a tomarlo como con cierta ligereza. Un culto, se derrama el Espíritu Santo, hay unos bautismos, bueno, pero resulta que aquí se está abriendo la puerta y se está poniendo stop, se está parando el programa que venía corriendo para los judíos para que comience el programa para los gentiles. Y entonces el evangelio sea predicado por todo el mundo. Y el que creyere y fuere bautizado será, y el que no creyere será. Ese tiempo, ese paréntesis entre la semana 69 y la semana 70 ya lleva 2000 años. Ese paréntesis. Pero examinémoslo un poco más en detalle. Resulta que luego fue necesario dar un informe de lo que había pasado en la casa de Cornelio. Hechos capítulo 15. Pedro tiene que dar el informe de lo que había pasado. Hechos 15 desde el verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió. ¿Qué cosa escogió? Que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros, los judíos, y ellos, los gentiles. ¿Cómo quitó la diferencia? Purificando por la fe sus corazones. Gloria a Dios. El verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó
¿Cuándo visitó? Por primera vez a los gentiles. ¿Para qué? Pero entonces la visita a los gentiles fue ¿en qué momento? Cuando Simón fue y les predicó allá ese día. Entonces ya tenemos dos visitas. ¿Por qué fue que lloró Jesús en Jerusalén? ¿Qué fue lo que pasó allá? Dice, si conocieras al menos este tu día, si supieras lo que es para tu paz y que es el día de tu visitación. Entonces Dios visitó primero su pueblo, se entró primero a su casa, allá al templo, y esa era la casa de él, él no entró a una casa ajena, entró a su casa. Amén. Pero ¿qué pasó? Fue rechazado, porque vino a lo suyo y no le recibieron. Lo que hicieron con él fue crucificarlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Paró el programa para con Israel, se va y hace otra visita. ¿Y ahora a quién visita? A los gentiles. ¿Para qué visita a los gentiles? Dice clarito: para tomar de ellos pueblo, para una religión, para una denominación, para su nombre. Porque toda familia en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra debe tomar nombre de Jesucristo. Y toda rodilla se tiene que doblar ante el nombre de Jesucristo. Usted se encuentra con un grupo de ángeles o arcángeles. Hombre, ¿ustedes de qué congregación son? Nosotros somos del nombre de Jesús. Pero hermanos, claro, porque si la familia del cielo toma nombre y el único nombre que hay es Jesucristo. Usted se encuentra con el hermano Salomón, el hermano Moisés, el hermano Isaías, de pronto se lo encuentra por ahí en la calle esta noche. Claro, eso es difícil, pero supóngase. Salomón, el de la Biblia, sí, ese. Abraham, Isaac. Oiga, ¿ustedes a qué iglesia asisten? Nosotros somos del nombre. Pero ustedes sí pueden creer que es así. Y si no hay otro nombre. Y esa gente tan fiel eran del nombre. Gloria a Dios. Un pueblo para su nombre. ¿Hasta dónde o cómo será esto? Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré. ¿Y qué pasará? Reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aleluya. O sea, eso va a ocurrir, lo de los gentiles va a ocurrir hasta que se levante el tabernáculo caído de David. ¿Y cuándo se va a restaurar la casa de David? Cuando Israel retorne a su tierra, cuando de nuevo se instale el templo, cuando de todas las naciones del mundo lleguen de nuevo a la tierra prometida. Uno de los aeropuertos más congestionados del mundo desde el año 48 es el de Tel Aviv, porque diariamente llegan judíos de todo el mundo que van de regreso a su tierra. El 14 de mayo del año 48 fue declarada la independencia del Estado de Israel y comenzó a venir la gente a su tierra. Cuando Israel esté de nuevo en su tierra, se les presentará un príncipe y los engañará y hará un pacto con ellos. Ese príncipe será el anticristo. Pero cuando ese príncipe se pueda presentar allá, o mejor, para que él se pueda presentar allá y establecer el mando, el liderazgo sobre Israel, otro príncipe tiene que haberle dejado el campo libre.
porque ese otro príncipe no lo deja rimar ni a 50 kilómetros de distancia. Y ese príncipe se llama Jesucristo. Ese príncipe descendió en espíritu el día de guerra, pero no se levanta solo, porque es que él tiene una esposa que la quiere mucho. Le haga cosas y la moleste y no, él se la lleva. Todo buen esposo donde se va se lleva a la esposa, y para un viaje de esos tan largos más fácil. Es ahí cuando el Señor levante la iglesia que entonces comienza la semana número 70. Ahora sí, ¿cierto que la palabra es muy preciosa? Romanos 11, verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Mejor dicho, si hacerlos a un lado un ratico trajo bendición para el mundo, que fue traernos el evangelio a los gentiles, ¿cómo será cuando Israel sea restaurado? Claro, porque Israel es el pueblo elegido, es el pueblo por promesa. Ese capítulo es un poco extenso, lo leerán en casita, pero vamos a destacar lo que dice a partir del verso 25. 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Por eso necesitamos revelación, porque aquí hay misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo es el endurecimiento de Israel? ¿Y qué pasa después de la plenitud de los gentiles? Entonces el endurecimiento de Israel es hasta que el último gentil que vaya a ser salvo sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Hay que buscar a los que faltan rapidito, porque ese es el programa de Dios ahora. Gloria a Dios. Pero una vez que entra el último gentil, entonces Israel será salvo. Ahora, cuando dice todo Israel, pues este es un todo relativo, no es un todo absoluto. El todo relativo es todo Israel, el remanente, y todo el que crea en el Mesías, cuando en la mitad de la semana de la gran tribulación descubran el fraude, el engaño a que fueron sometidos por el anticristo y puedan venir llorando a los pies del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay algunos pasajes que nos van a ayudar a entender esta parte. Vamos a ir a la segunda carta a los tesalonicenses. Por cierto que esta información nos da luces en cuanto a la cercanía respecto a la manifestación del Señor para recoger al pueblo, y también las señales en cuanto a la próxima manifestación del anticristo. El segundo capítulo del segundo o la segunda carta a los tesalonicenses, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu,
ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? Número uno, la apostasía. ¿Y qué otra cosa? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Entonces hay dos cosas: primero la apostasía y luego el anticristo. Para nosotros es doloroso que algunos se vayan de la iglesia, nieguen al Señor que los rescató y sigan cualquier otro credo. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que eso está escrito. Y nos da pesar que algunos se vaya y que quiera incluso llevarse a otros más que están apostatando de la fe, pero esa es la profecía bíblica y es una señal de que el Señor está a las puertas. Cuando aquí dice el día del Señor, no está hablando de un día de 12 o 24 horas, está hablando del día de Dios, o sea, el día de la ira. Y eso tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación. O sea, la gran tribulación no vendrá, sino primero la apostasía y se manifestará el hombre de pecado. ¿Qué otra cosa encontramos aquí? Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Cuando dice quién, se refiere a alguien en particular. Hay quien al presente lo detiene. Ya sabemos quién es él. Gloria a Dios. Entonces, identificado esto, dice, hasta que él a su vez el hombre de iniquidad, sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién es el engaño? El Hijo de Dios no tiene por qué ser engañado. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quiere decir que Dios mismo permite estas cosas. ¿Por qué? Porque si una persona no quiere creer a la verdad y se le ha venido predicando por años y años, entonces tendrá que creer en alguna cosa. Pues lo mejor era que creyera en la verdad, pero si no cree en la verdad, crea en la mentira. Entonces muchos de los que han dejado la iglesia estarán luego con el anticristo. Muchos de los que andan dudando aquí, aunque permanezcan acá, en un momento dado también tomarán ese camino. Pero la Biblia dice que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero me gusta la condición: si fuere posible. Entonces no es posible que se engañe a un escogido. ¿Por qué? Porque el escogido tiene la unción del Espíritu Santo, tiene la dirección por la palabra, tiene el nombre del Señor Jesús, y cualquier ataque, cualquier doctrina falsa que venga será repelida, rechazada en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Para ir resumiendo un poco la clase de esta noche, vamos a ir un poco al panorama, un poco más amplio
Nosotros tenemos que ubicar todo el plan de Dios en 7 etapas. La creación, el primer capítulo de Génesis nos habla de los 7 días de la creación. Pero esos 7 días tienen una figura especial. El apóstol Pedro dice: un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. Es decir, para Dios 1000 años son como un día. A ver, entonces, ¿qué pasa con este número 7? Importante. 7 imperios han dominado el mundo. 7 imperios principales. Primer imperio, egipcio. Segundo, asirio. Tercero, babilónico. Cuarto, persa. Quinto, griego. Sexto, romano. Aquí en el imperio romano, igualmente en el número 6 se abre un paréntesis, porque el imperio romano es el que ha dominado por más largo tiempo. Primero lo hizo a nivel político, y era el imperio más grande que había. Pero entonces el imperio romano tomó las costumbres de Babilonia, las costumbres de los persas, las costumbres y mitologías de los griegos, y formó un culto mixto. Tomó una colección de todos los cultos y los dioses y proclamó una religión. Entonces se llama la religión romana, de la cual muchos de nosotros fuimos esclavos. ¿Cuántos salieron de la religión romana aquí? Pero el imperio romano sigue todavía dominando. No en su totalidad. Actualmente los que siguen el imperio romano religioso son 648 millones. Los habitantes del mundo son, o somos, porque todavía estamos aquí, 6.000 millones promedio. 6.000 millones de habitantes. Y de esos 6.000 millones solamente 648 pertenecen a la religión romana. Los demás son musulmanes, son mahometanos, son budistas, son evangelistas o evangélicos. Bueno, hay de muchas religiones. Son en promedio unas 2.800 religiones diferentes. Pero ¿a qué quiero llegar? Que el imperio romano todavía domina, porque cada imperio ha ido desapareciendo ante la fuerza de un imperio mayor. Entonces los egipcios le cedieron el paso a los asirios a los babilonios cedieron ante los persas, y los persas los griegos dominaron a los persas, finalmente los romanos a los griegos. Pero luego viene un imperio que hace alianza con lo que queda del imperio romano a través de la religión, y será el 7º imperio, que será el anticristo. ¿Por qué esos 7 imperios? Por una razón simple. Hay 7 dispensaciones. Dispensación es una etapa de tiempo en la cual Dios habla al hombre o prodiga sus favores. Dispensar es dar, repartir. Primera dispensación, inocencia. Segunda, conciencia. Tercera, el gobierno humano. Cuarta, la dispensación de la promesa. Quinta, la dispensación de la ley. Sexta dispensación, la dispensación de la gracia. O sea, la que estamos viviendo ahora. Después de la dispensación de la gracia, entonces vendrá la 7ª, que es el reinado milenial. 1000 años reinando con Cristo. Pero para que Cristo reine en el mundo, Él tendrá que presentarse con la iglesia, porque vamos a reinar con Él, ¿o no? Somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 20. Pero para poder reinar con Cristo 1000 años, ¿qué hay que hacer?
hay que meter a la cárcel a Satanás. Y Satanás será atado por 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Quiere decir que entonces, en esta semana 70, que es la semana de la gran tribulación, será la antesala del milenio, será la antesala de la séptima dispensación. Creo que nos estamos entendiendo. Pero cuando se está cumpliendo la semana número 70, en la cual Dios salva a Israel, entonces el Señor está celebrando las bodas del Cordero con su amada iglesia. ¿Y dónde las vamos a celebrar? Pues en las nubes. Aunque hay algunos hermanos en las nubes desde ahora, pero en ese día estaremos todos con la ayuda del Señor. Amén, le damos gloria a Dios. A ver, yo quiero que aquí acentuemos algo importante. Si el Señor escondió a Noé y a su familia del diluvio, ¿los escondió en dónde? En el arca. Si escondió a Lot y 2 hijas que lograron salvarse, las escondió por allá en una población pequeña, mientras caía la lluvia de fuego y azufre, Zoar, que quiere decir pequeña. ¿Cómo no habría de esconder el Señor a su iglesia mientras pasa la semana número 70, que va a ser de tanto problema, de tanta muerte? Será la tercera guerra mundial, que terminará en el Armagedón, que ya eso lo veremos seguramente en la próxima clase. Por eso el domingo vamos a estar aquí de 7 a 12 de la noche, porque eso va a estar en grande. ¿Qué es el Armagedón? ¿Qué es el Valle de Josafat? ¿Cómo será la batalla del gran día? ¿Qué naciones se unirán para pelear contra Israel? ¿Cómo morirá la gente? La plaga que van a tener, dice que se les deshace la lengua en la boca, los ojos se les secan sobre las cuencas, la carne se les cae a pedazos. Eso lo dice la Biblia. Entonces, toda esa situación viviéndose en el mundo, pero el Señor con su iglesia escondidita en las nubes. Es que lo dice muy bonito por acá. Precisamente estaba mirando en Isaías 26. ...26, 19... tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y la Biblia dice que nosotros seremos librados de la ira venidera. Gloria a Dios. ¿Por qué esa escondida? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay que esconderse? Por una razón sencilla. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar. ¿Para qué sale Jehová? Para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Esa será la gran tribulación. Pero si estamos fieles al Señor, como creo que sí, entonces estaremos guardaditos con Él en las nubes. Gloria a Dios. Bueno, el tiempo ha corrido, vamos a abrir un espaciecito para preguntas, algún aporte también, si usted tiene, que yo leí, que yo supe, que bueno, vamos a oírle. Y así vamos cerrando el programa o el tema de esta noche. Aquí en el micrófono, para que hágase aquí en el micrófono, porque le podemos oír mejor. Estamos grabando las cintas para que todo el que quiera
obtenga estos estudios y oír pues desde luego las... Entonces, yo pregunto, hermano, ¿no será entonces la gran tribulación en los primeros 3 años y medio, sino en el segundo periodo? Claro, ¿por qué no será en el primer periodo? Porque Israel es el objetivo principal en cuanto al reinado del anticristo. Entonces, lo mejor que puede hacer el anticristo, si cabe esa palabra, es idearse un plan estratégico, solucionar todos los problemas de la humanidad en cuanto a política, economía, los macromercados, la globalización de empresas, el dinero de tarjeta. Por eso habrá una sola moneda mundial, un solo sistema económico mundial. Y desde ahora ya lo estamos viendo, las empresas uniéndose una con otra, porque la que no se une, la que no se identifica con las grandes, va desapareciendo del mercado. El código de barras, un sistema de mercadeo mediante códigos secretos, el internet, todo eso está preparando el camino o el terreno para el anticristo. Entonces, cuando Israel vea un líder que de verdad tiene estrategia política, de mercadeo, de agrupación, de vida social agradable, entonces serán engañados. Pero dice la profecía de Daniel, a la que estamos estudiando, dice que a la mitad de la semana romperá el pacto. Veamos de nuevo el versículo, porque precisamente ahí está la clave de lo que la hermana pregunta. Vamos a Daniel 9, la profecía que es objeto de nuestra investigación. Note cómo lo explica acá. 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. A su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces 62 semanas más 7, que habíamos mencionado antes, 69. Y por otra semana, es decir, la última, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién lo confirmará? El príncipe que ha de venir, que es el anticristo. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Le va a prohibir a los judíos que le ofrezcan sacrificios a Dios, porque el anticristo se opone contra todo lo que es objeto de culto. Entonces ahí rompe él el pacto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria a Dios. Hermanos, la verdad es que esto pues nos va a ir encaminando por una serie de acontecimientos de Israel, de la iglesia, pero que nos van a enriquecer en gran manera, y ojalá que a medida que avancemos pues nuestra mente se familiarice en lo más posible y entonces podamos asimilar la palabra de Dios. Van a estar en pie, vamos a orar al Señor.